esta velada en la cual tenemos que abordar no solamente el delito de secuestro, como bien ya lo ha anunciado Reader, y es materia del diplomado en esta ocasión, sino también es un caso vinculado a los crímenes organizados, ¿no? Y para esto tenemos que saber en teoría, y no solamente en teoría, sino cuál es la estructura que compone el crimen organizado. Ahora, altamente citado a raíz de los últimos casos, por ejemplo, el Tren de Aragua. Ustedes saben, y eso seguramente lo han visto en algunas propagandas que se han estado emitiendo para la invitación a este curso. Bien, como les estaba indicando en un momento inicial, vamos a abordar lo que significa el delito de secuestro. Esto es, la estructura típica que compone este delito y además su vinculación con el crimen organizado. Y por ello, necesariamente tenemos que hablar de lo que significa el crimen organizado. Y para ello, justamente les he recogido lo que indica de manera textual y técnica el artículo 2 de la Convención de Palermo. ¿Qué indica este artículo 2 de la Convención de Palermo? Indica que el crimen organizado es entendido o se debe entender como un grupo delictivo organizado, ¿no? Y que se entenderá, dice, un grupo estructurado, y ahora vamos a ir escudriñando cada parte de lo que significa para que ustedes salgan de esta clase sabiendo cuáles son los componentes. No hay uno, no hay dos, hay muchos componentes complejos que componen justamente el crimen organizado, que, digamos, en su estructura es lo que en teoría denominamos crimen organizado. Según este artículo 2 de la Convención de Palermo, que es uno de los instrumentos internacionales de los cuales nuestro país es miembro, es Estado parte, ha indicado lo siguiente de manera textual. Primero, que es un grupo delictivo organizado. Esto es un punto importante y partimos por una situación absolutamente importante. Grupo delictivo organizado. No cualquier grupo, y ahora vamos a distinguirlo con una banda criminal, no es un grupo que se gesta para cometer un delito en particular y listo, y se desintegra, descartable, sino que es un grupo organizado, delictivo evidentemente, porque si hablamos de grupos, podemos referirnos organizados, podemos referirnos, por ejemplo, a las empresas. Las empresas son constituciones económicas que se organizan y tienen una estructura orgánica claramente, en las cuales tienen un gerente, tienen socios, hay empleados, etcétera, dependiendo del rubro también el objeto social. Pero no me van a dejar mentir de que una empresa es un grupo organizado. Pero aquí viene el matiz. Un crimen organizado o lo que se denomina crimen organizado no es un simple grupo organizado, sino es un grupo delictivo organizado. Esto es que la finalidad sea cometer delitos. Además, agrega esta convención de Palermo que se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas, otro componente personal. No es un grupo de uno, porque obviamente estamos hablando de una individualidad. Si es una empresa, por ejemplo, sería una EIRL, no significa que eso sea crimen organizado, porque evidentemente está constituida solamente con una persona o una persona natural con negocio, por ejemplo, si hablamos en términos corporativos o económicos, sino que aquí el componente personal es de tres o más personas. Y aquí ejemplos hay muchos. Imagínense ustedes un triángulo en el cual está compuesto por un jefe y tienen los siguientes al mando. Esto es, por ejemplo, un financista, van dos personas. Por ejemplo, una persona que se encarga de realizar justamente cuál es esta organización. Tú tienes que realizar ello, tú aquello, etc. El estratega, tercero. Y eso, que hay muchos más, que los de último rango, digamos, son los que entre comillas se denominan personas descartables, porque efectivamente lo que hacen es, o no es otra cosa más que seguir las órdenes de un superior, pero muchas veces, y para eso también hay mucha discusión en la doctrina y jurisprudencia también, sobre si estas personas también deberían ser considerados integrantes de esta organización criminal. ¿Qué opinan ustedes? Para esto, hay un acuerdo plenario en el cual se ha discutido, por ejemplo, por citar una de las tantas aristas del crimen organizado y los delitos que se vinculan al respecto, es el famoso delito de tráfico ilícito de drogas. Y la pregunta
era usualmente la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa con un burrier? Un burrier que va hacia otro país o un corredor de droga, ¿no? Correo de droga como se denomina de manera objetiva o de manera técnica, un correo de droga, un burrier de manera muy cotidiana. Este burrier debería ser sancionado con una pena o el tipo penal básico de tráfico ilícito de drogas o debería tener una pena de un delito vinculado a la criminalidad organizada. Y la diferencia es amplia, porque ustedes saben que si una persona, en este caso el burrier, es considerado integrante de una organización criminal, la pena no va a ser menor de 15 a 25 años. Sin embargo, si es el tipo básico, estamos hablando de 8 a 15. Entonces, hacer una correcta subsunción es relevante, no es un aspecto menor. Y de hecho, eso tenemos que aprender y esa debería ser la consigna. Ahora, justamente en ese acuerdo plenario que les acabo de indicar, lo que se hizo fue ahondar un poco de si esta persona, ¿no? Y se pusieron los supremos un poco más conscientes y justo lo que están comentando, ¿no? El criterio de proporcionalidad. Es proporcional que este burrier de droga, que muchas veces es la primera vez que comete este delito, que le envían en el paquete, en el cuerpo, en lo que ustedes crean, ¿no? Y seguramente hay muchos programas que difunden toda esta información para justamente prevenir y que se pueda interiorizar lo que significa los efectos de ese delito, porque es un delito, claro está. En estos casos, ¿qué sucede? ¿No? Se debería sancionar con una pena básica y muchos son extranjeros. Si ustedes van, por ejemplo, al penal de Cusco, a Quencoro, pueden ubicar que la mayor cantidad de población penitenciaria es extranjera, justamente porque en uno de los aeropuertos, que en este caso internacional del Cusco, se ha podido verificar que existen estos correos de droga. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, si ustedes dan una visita muy rápida por el Callao, también pueden verificar que existen personas primerizas que han cometido este delito. Y el conflicto fue en esa oportunidad si es que estas personas correspondían con esta pena de 8 años. 8 años. Imagínense ustedes qué han hecho hace 8 años. Imagínense ahora qué harán dentro de 8 años. No es un número menor. Entonces, justamente a este tipo de personas, claro, con los beneficios y todo, al monto, al número al que llegan es 6 años, 8 meses, ¿no? 6 años, 8 meses con los beneficios de terminación anticipada y demás, pero igual es pena efectiva. La pregunta concreta, más allá de la pena, es si estas personas deberían ser sancionadas con el tipo penal básico o, en su defecto, por pertenecer a una organización criminal. Porque claro está, esta persona ha sido enviada seguramente por alguno de los superiores jerárquicos de una gran triangulación y muchas veces no necesariamente jerárquica, pero así funciona por lo general. Es decir, no es que el jefe mayor envíe a esta persona que aparentemente es descartable, sino que hay uno de ellos en el rango cualquiera fuera de la estructura, y aquí viene, grupo delictivo organizado, que ubica, capta, ¿no? Adiestra a este tipo de personas. En las chicas, y eso también ha pasado, hay muchísimas películas, hay mucha literatura al respecto, también las adiestran, tienes que incluir, cómo tienes que ingerir la droga y demás. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que estas personas deberían ser, se le debería imponer esta pena básica como tráfico ilícito de drogas por transportar o comercializar la droga? O además imponerle esta agravante que es la de pertenecer a una organización criminal. Un aspecto interesante, ¿ah? Porque esto también fue discutido en la Corte Suprema. Y bueno, de manera proporcional se indicó que estas personas por lo general son descartables. Estas personas, así como te agarran a uno en el aeropuerto, en cualquier otro pase de aduanas y demás, son personas que no forman parte.
sino que han sido captados para un objetivo particular. Entonces, en el acuerdo plenario se desarrolla de una manera muy breve en realidad, pero digamos, aplicando este criterio de proporcionalidad que no se le debería aplicar esta agravante, porque básicamente no significa o no se debería entender en los términos objetivos. Entonces, claro, conforme ustedes también lo estoy viendo acá en las preguntas, en las respuestas que están realizando, correcto, correcto, no debería imponérsele esta pena agravada justamente por esta situación, de que son personas por lo general descartables. Obviamente que estamos hablando de las situaciones o el caso o el grueso de casos, pero hay que evaluar caso por caso particular por caso particular. Pero usualmente estos burriers, estos correos de drogas, ni siquiera saben quién es el jefe superior. Ni siquiera saben. No lo saben porque no lo pueden saber. Y justamente eso demuestra que ellos no saben cuál es el manejo de esta organización criminal. Le ofrecen una cierta cantidad de dinero y por eso, obviamente, es sancionado por un delito, porque obviamente llevar, transportar, comercializar elementos o sustancias ilícitas a otro lugar es delito. Entonces se les debería sancionar y eso es también lo que se ha desarrollado con la pena básica, ¿no? Entonces no se cumpliría en este caso este supuesto de integrar. Y ahora vamos a ver justamente ello, porque integrar no es solamente que ustedes ubiquen 3 personas. Listo, esta es una organización criminal. No es así. O sea, integrar debe entenderse como un aspecto complejo, con la extensión de la palabra. Integrar significa conocer también los manejos de la empresa o de la empresa criminal en sentido estricto. Entonces, estos correos de droga, por lo general, no saben cuál es el manejo. Y por tanto, la Corte Suprema ha dictaminado, porque hubieron muchísimos casos, en ese momento hubo una cantidad de casos que se repetían y repetían y repetían, y básicamente lo que hacían era apuntar a que estos correos de drogas se le daba la sanción más alta. Esto es 15 a 25 años, imagínense. De hecho, es sancionable estos delitos y por eso nuestra norma lo regula de esa manera. Pero se dieron cuenta de que tipificarlo como ser integrante de una organización criminal era proporcionalmente ilógico. Y por tanto, se le asignaba en muchos de esos casos que no se conocía siquiera cuál es el manejo de la organización, porque le pedían, ¿no? Por favor, dame los datos para poder capturar, tú conviértete en un colaborador eficaz y demás, algunas herramientas procesales que están previamente determinadas en nuestra norma. Sin embargo, estas personas no sabían los manejos. Entonces se le aplicaba esta pena básica. Entonces, eh, esto realmente es absolutamente importante, relevante, porque definitivamente nos va a llevar a una solución. En este caso, sí, digamos, la Corte Suprema tuvo este criterio que sí logró, digamos, lograrse, ¿no? Logró de alguna manera plasmarse en la realidad, contrastarse con una realidad interesante. Interesante porque en realidad aplicó este criterio de proporcionalidad que no es menor. Bien, entonces, en virtud de ello, ese es uno de los tantos artículos que definitivamente han coadyuvado con esta situación o mayor visibilidad de que algunos casos, no simplemente porque capten a una persona, tiene que catalogarse como integrante de una organización criminal. El acuerdo plenario en concreto es el acuerdo 3-2005, perdón, 3-2005, ¿ok? Eh, entonces, básicamente aquí se desarrolló lo de los correos de droga, esto es los burriers. Habría que analizar o extender algunos otros casos, pero obviamente estos casos son aquellos que, digamos, era una persona aislada que no conocía los manejos y que se les encontraba justamente conteniendo en algún equipo, en su cuerpo, etcétera, sustancias ilícitas. Ese es el acuerdo plenario 3-2005 en el cual la Suprema abordó esta situación. Entonces, para que ustedes también lo tengan en cuenta. Ahora, vamos a ir, exacto, tiene que ser esto evaluado caso por caso.
caso por caso, porque obviamente al tener en cuenta este acuerdo plenario, todas las personas van a indicar, bueno, yo no sé los manejos de la empresa, yo no sé los manejos de la empresa criminal y punto. No basta ello, sino que se han hecho las indagaciones y efectivamente, usualmente, claro, no todos los casos son iguales. Hay que analizar el caso concreto, pero en este acuerdo plenario se analizó, digamos, esta línea de lo que seguían los correos de droga, lo que significaban los correos de droga y cómo es que se venía aplicando, imponiéndosele una pena como integrante de una organización criminal cuando no sabían los manejos siquiera de esta empresa criminal. Bien, entonces, y aquí se cumple justamente lo que indicamos o lo que abordamos acerca de por grupo delictivo organizado. Esto es lo que significa ser un grupo delictivo organizado, ¿no? Que tiene una estructura orgánica, jerárquica muchas veces, pero además que comprende dentro de su base a personas descartables. Una de ellas los burriers en los casos del tráfico ilícito de drogas. Pero aquí se sanciona aquellos que conforman esta estructura y que cumplen funcionalmente algunas acciones. Por ejemplo, y acá vienen algunos otros componentes, ¿no? El componente personal. El componente personal es relevante. 3 o más personas. ¿Qué más? Que exista durante cierto tiempo. Esta Convención de Palermo básicamente lo que nos hace es brindar ciertas notas características de lo que implica el crimen organizado, que ahora lo vamos a escudriñar mucho más, pero me gustaría que tengamos esta primera impresión de lo que se puede desprender de esta conversión de Palermo. Indica, ¿no? Que exista durante cierto tiempo, y acá viene la prolongación. Segundo, que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Y acá también, y es una pregunta relevante, ¿a qué se denomina delitos graves? Y justamente más adelante aquí lo vamos a ver en la presentación, porque esto también se los voy a compartir, ustedes van a poder visualizar cuáles son los delitos que están comprendidos y que se pueden catalogar como graves dentro de la estructura del crimen organizado. O delitos, dice, tipificados con arreglo de la presente convención con miras a obtener, y acá viene la finalidad, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Bien, esta es una definición, digamos, preliminar que tenemos en relación a este crimen organizado. Convención de Palermo, artículo 2. Digamos, repito, lo que nos hace es brindar unos apuntes característicos de lo que aborda o lo que en grueso significa el crimen organizado. Pero ahora vamos con esta siguiente presentación. En el Perú, puntualmente, tenemos esta ley, 30.077, una ley ampliamente difundida que también ha tenido ciertos ajustes en relación a las modificaciones. Y justamente, ¿por qué? Porque ahora, si bien ustedes se han dado cuenta, hay algunos distritos que se encuentran en estado de emergencia, ¿no? Y mucha regulación también está ajustándose en relación a esta ley. 30.077, una ley que seguramente ustedes no deberían olvidar, porque aquí se aborda de manera muy completa lo que significa la organización criminal, o lo que en teoría significa esta ley 30.077 que se llama la ley contra el crimen organizado. Y me permito citar de manera textual lo que indica este artículo. Para los efectos de la presente ley indican, se considera organización criminal a cualquier agrupación, y acá viene nuevamente, ¿en qué se ha inspirado? En la Convención de Palermo, de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones. ¿Un burrier forma parte de esta estructura? Muchas veces no. Y nuevamente, analicemos el caso concreto. Pero a lo que se refiere, básicamente, este esquema es que conozcan y para esto integren esta organización criminal. Por ese motivo es que la Corte Suprema, a mi criterio, con buena base, asumiendo y recogiendo los criterios de proporcionalidad, ha indicado que un burrier por lo general, y en estos casos, ustedes revísenlo de manera concreta, son personas descartables,
y por tanto no debería aplicársele así por simplemente encontrarse y ser parte, definitivamente formaría parte de la base, descartable, pero no conoce los funcionamientos, por tanto no integra. La agravante significa integrar, conocer. El dolo es relevante aquí. Entonces, no solamente bastan las tres o más personas claramente, sino que, y punto relevante, se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura o ámbito de acción. Nuevamente, algunos también indican, bueno, únicamente se regirá seguramente para algunos delitos. No es cierto. Ahora vamos a ver, y es una pregunta que me han hecho, está aquí anotada, porque en una de las presentaciones les tengo los delitos de los cuales se engloba justamente para hablar de organización criminal o esta ley contra el crimen organizado. Pero vamos, las características van a ser relevantes para que ustedes puedan descubrir si este caso se trata de una organización criminal o puede ser en última instancia una banda criminal o nada. Aquí también vamos a poder discriminar una de otra figura y eso también es otro punto relevante. Entonces, nuevamente, esta ley 30.077 nos brinda muchos insumos al respecto. Ley contra el crimen organizado. Se considera organización criminal a cualquier agrupación, no hace distinción al respecto, de tres o más personas, aquí está el componente personal, que se reparten diversas tareas o funciones, acá viene la finalidad también, cualquiera sea su estructura o ámbito de acción con el carácter de establecer por un tiempo indefinido, a lo largo del tiempo, porque la idea, obviamente, y acá es un punto a resaltar, de la organización criminal, no es crearse como un ser descartable, como una organización descartable, sino al contrario, mantenerse por el tiempo, establecerse o estar en un tiempo indefinido. No se crea para terminarse. Eso es un punto que tenemos que rescatar, porque es una de las principales diferencias que se hacen con las bandas criminales, que ahora las vamos a ver. Una banda es diferente totalmente a una organización criminal y una de las características es justamente el hecho de que tenga una permanencia en el tiempo o vocación de permanencia, como también se le denomina en la doctrina. Se crea para no terminarse mañana, se crea para prolongarse por el tiempo. Una banda criminal, y adelantándonos un poco, es el hecho de crearse para específicamente cometer un delito ilícito. Estos atracadores de las esquinas que justamente se juntan para robar o arrebatar un teléfono y que luego se desintegran, se van a otro distrito y demás, es una banda criminal. No tienen siquiera una organización en la cual haya una cabeza que diga, bueno, yo te voy a financiar este arma, toma este arma, tú vas a manejar esta moto, vamos a pedir este financiamiento, vamos a tener esta moto totalmente tapada las placas, tú te vas a encargar de hacer tal cuestión, etcétera. Si es que fuera esta situación de manera prolongada, de manera estructurada y que existan este tipo de jerarquías o la repartición de roles, que es lo más importante, sería una organización criminal. Por eso es que la organización criminal y la banda criminal no se diferencia por el delito, porque se puede cometer muy bien un arrebato de celular de manera muy inconexa en una esquina de una calle, como además se puede crear una empresa criminal en la cual se dedique en ciertos distritos a robar. Por ejemplo, un jefe de organización criminal que se encargue de conseguirse dentro de su estructura un financista. Este financista va a encargarse de recopilar todo tipo de, por ejemplo, ingresos ilícitos que pueda tener o lícitos. Y con ello, comprar algunos instrumentos del delito. Por ejemplo, una moto. Por ejemplo, un pasamontañas. Y conseguir además personas que se encarguen de robar. Entonces, para ello va a tener un plan. Tú te vas a encargar de salir por acá, yo te voy a recoger por acá, etcétera. Y no solamente crearse para este momento, sino con vocación de permanencia a lo largo del tiempo. Como verán, la diferencia no es el delito. El delito no hace la diferencia entre una banda y una organización criminal, sino básicamente la estructura que lo compone.
y los elementos que lo componen. Para ello es importante no solamente verificar que cumpla el elemento personal, que es 3 o más personas. Pueden indicar, bueno, acá hay 3 personas, ya es una organización criminal. No necesariamente es así, sino que importa la finalidad, ¿no? Justamente ese aspecto, este elemento teleológico es uno de los más relevantes. Ahora, otro punto, se reparten diversas tareas o funciones. Si es que es una situación desordenada en la que nadie sabe qué tiene que hacer, solamente tenemos que robar este celular, estamos hablando de bandas criminales que se inyectan, que se gestan en muchos de los barrios o las calles que tenemos en todo el Perú. No es exclusivo tampoco de un cierto distrito. Entonces, hay que saber diferenciar una figura de otra, una banda de una organización criminal. Ahora lo vamos a ver también de manera mucho más concienzuda, pero me importa mucho que ustedes se lleven que los elementos objetivos, y muchas veces aquí el Ministerio Público en muchas ocasiones simplemente ve, bueno, hay 3 personas, se dedicaron a robar, es una organización criminal, cuando muchas veces no reviste las características como tal. Veamos cuáles son las características, y acá vienen, ¿no? Se reparten diversas tareas o funciones. Hay que saber delimitadamente qué función cumplía tal o cual integrante. Siguiente, cualquiera sea su estructura o ámbito de acción, y acá viene lo más relevante, la vocación de permanencia. Otro punto absolutamente importante, ¿no? Eh, la vocación de permanencia. No se crea para terminarse mañana, no se crea para terminarse después de este evento delictivo. Además, dice, se crea, existe o funciona inequívoca o directamente de manera concertada y coordinada. Es una estructura, una organización, tal cual ustedes se imaginan una empresa que tiene un jefe, un gerente, tiene socios, tiene asociados y tiene en un estudio, ¿no? Practicantes, asistentes, procuradores y demás, tal cual como se imaginan esa estructura, pero en el ámbito delictivo. Por eso es que mucho en la doctrina se habla de que una empresa no dista mucho de lo que significaría una organización, pero el matiz o la diferencia resaltante y extrema y radical entre una y otra es la finalidad ilícita. Pero la estructura muchas veces hay que extrapolarla aquí para poder comprender justamente cómo es que se entiende esta, esta situación. Entonces, seguimos, ¿no? Se crea, existe o funciona, dice, inequívoco y directamente de manera concertada y coordinada, puntos relevantes, con la finalidad, el elemento teleológico, de cometer uno o más delitos graves señalados en el artículo 3 de la presente ley, de la ley de crimen organizado. Yo los invito a revisar ampliamente esta ley, porque realmente si ustedes quieren abordar los delitos complejos, tenemos que necesariamente estudiar los delitos vinculados al crimen organizado y en este caso puntualmente la ley contra el crimen organizado. Ahora bien, otro de los puntos, y acá viene la diferencia o la gran diferencia que existe entre una y otra. Tenemos, por un lado, la banda criminal y por otro lado tenemos una organización criminal. Mientras por un lado tenemos una pluralidad de agentes, porque la banda criminal también se constituye por más de 2 personas, una importancia y diferencia entre la banda y la organización criminal es que esta no tiene estructura organizacional definitiva ni estable. No se crea pensando que vamos a seguir en el tiempo. Se crea muchas veces para ese momento delictivo. No tiene siquiera una cabeza o brazos operativos. Se crean y de manera inconexa se comete el delito y listo. No es, digamos, una estructura como tal. Ahora, usualmente también una de las características que no es la única, pero son los delitos, o bueno, son principalmente vinculados a delitos violentos o lo que se conoce como la delincuencia común. Esto también es
digamos, un punto relevante por cuanto esta banda criminal son las tantas que se pueden citar en nuestro escenario nacional, ¿no? Por ejemplo, los cogoteros de tal, los elegantes del trébol y demás, ¿no? Que, bueno, son nombres que en realidad coloca la Policía Nacional del Perú, pero más allá del aspecto pintoresco, es lo relevante aquí que están principalmente vinculados a la delincuencia organizada, pero no únicamente. No únicamente, porque para esto, y aquí se tiene que hacer una diferenciación, y esto es lo que, a esto es lo que voy, ¿no? O a lo que apunto, que ustedes aprendan a diferenciar, pero no solamente por ver bueno, tiene tres o más personas, organización criminal, listo, no me digas más detalles, más datos, ya está, es una organización criminal. No, la naturaleza o el fin es lo más relevante. Igual en las bandas. Estas bandas no se crean para permanecer en el tiempo, no tienen esa visión, digamos, ¿no? Como si la tienen las organizaciones criminales. Estas se gestan y aún así, si el descartable se va, lo reemplazo. Da igual. Yo sigo teniendo mi estructura. Yo sigo siendo el jefe de la organización criminal. Aquí está mi financista, mi brazo derecho. Aquí está mi operador en el Estado y demás. Muchas veces las organizaciones criminales no están vinculados necesariamente a delitos violentos y sí a los de cuello blanco, pero no es exclusivo. Pueden también existir organizaciones criminales dedicados a, por ejemplo, cometer delitos de extorsión. Muchas organizaciones criminales, y aquí vamos un poco situándonos o entrando en materia, el gota a gota. ¿Qué significa ello? ¿No? ¿Cómo es que en el Perú, y ya no es un tema, digamos, novedoso, porque ya lo tenemos en una cantidad amplia de tiempo, se ha apuntalado mucho más en relación a este tema, la extorsión o el gota a gota. ¿Esto es una organización criminal? ¿Es una banda criminal? ¿Qué es? Bueno, necesitamos más datos, porque reitero, la idea no es que sea una estructura, digamos, de corto o menor alcance. Lo que se implica acá, o la tendencia, es a que tenga estabilidad y permanencia. Y muchas veces estas extorsiones, o el gota a gota, como se llama, está comprendida por una estructura jerarquizada. Incluso muchos de sus brazos operativos se encuentran en el extranjero. O sea, es una organización criminal transnacional. No estamos hablando necesariamente de casos en los cuales se realicen en el ámbito nacional. Ya extralimita ello, porque tienen un financista, muchas veces se crean empresas ficticias, fantasmas, para dar la apariencia de legalidad de que son, por ejemplo, prestamistas, ¿no? O ahorristas, cajas de ahorro, etcétera. Y esos dueños están en el extranjero. Y lo que se hace es contratar personas que se encarguen de hacer las llamadas conocidas extorsivas para justamente recuperar este ingreso. Y cuando se ha subsanado el ingreso, nuevamente abonar el monto. Y para esto también hay esta sección que se encarga del área económica. Entonces, si se dan cuenta, en estos casos muchas veces ya no estamos hablando de una banda que se creó para cobrar a una persona y sacar un provecho ilícito de ello, sino que aquí estamos hablando de una estructura piramidal, una estructura que ya tiene niveles y que incluso sobrepasa las fronteras. Entonces, otra de las características de la organización criminal es justamente la estabilidad y permanencia. La estabilidad y permanencia, o lo que en doctrina se denomina vocación de permanencia, no se crea para acabarse mañana, no se crea para acabarse más tarde, se crea con la vocación de ser infinita en el tiempo, de heredarse si es posible. A diferencia de la banda, se crea de manera descartable, de corto o menor alcance. Ahora, otra característica o otra diferencia que se puede advertir al respecto es que en el caso de las bandas se trata de actividades delictivas ocasionales, no permanentes, nuevamente, ocasionales. Nos juntamos para robar, para arrebatar celulares en tal esquina con tal esquina, tal avenida con tal avenida. Listo, tenemos el botín, lo vamos a vender a las Malvinas y este dinero hay que repartirlo proporcionalmente entre los tres o entre los dos y punto, listo. Esa es la banda criminal.
¿no? En cambio, una organización criminal, evidentemente, estamos hablando aquí de una situación mucho más compleja. Ya no estamos hablando de principiantes que se reúnen para cometer delitos, sino que aquí es, digamos, profesionales del crimen. Esa es una gran diferencia. Ahora, carecen de roles establecidos las bandas, claro está. No importa, no hay una cabeza. Solo nos reunimos. Los tres valemos por igual. Nos vamos a repartir por igual. Solamente tú, por favor, préstame la moto y listo. Yo voy manejando, yo soy muy diestro en manejar y tú te vas a encargar de colocarte al lado aquí para arrebatar el teléfono. Un delito absolutamente eh, cometido de alta incidencia delictiva en nuestro país. Como en otros países tienen diversos delitos, nosotros tenemos el robo agravado para exportar. Entonces, también, acá hay una gran diferencia. Una característica adicional, en el caso de las bandas, son vinculados, como les decía, a la delincuencia común. En cambio, la organización criminal hay funciones divididas y determinadas. Existe un jefe, existe muchas veces empresas que se le da la apariencia de legalidad, existen subordinados, existen trabajadores, existen las personas que son, digamos, los sujetos descartables, que se les cambian, no importa si los capturan, ellos no importan porque no saben el manejo de la organización criminal propiamente dicha. Entonces, el grado de organización evidentemente es mucho más complejo. De todas maneras es mucho más complejo. Hay que estar muy al tanto de estas diferenciaciones que van más allá del número de integrantes que operen tanto en bandas como organizaciones criminales. Lo que importa aquí es la finalidad que se tiene. Ahora, ¿qué pasaría el primer día que la organización criminal está funcionando? ¿Eso sería una banda o eso sería una organización criminal? ¿Qué me dicen ustedes? Es decir, el primer día hay una organización jerárquica, es piramidal, hay un jefe, tenemos un financista por lo general, hay brazos operativos, están toda esa subordinación. Pero es el primer día, ¿no? Claro, tiene una especie de organigrama, correcto. Tiene una estructura orgánica. Como les digo, lo más parecido y la manera radical de distinguirla es la delincuencia o la finalidad delictiva, pero es muy parecido a una empresa. Es muy parecido a una empresa. Así como ustedes seguramente trabajarán en empresas o trabajarán con empresas, etcétera, saben cómo es la estructura, que no es improvisada, porque obviamente para que les paguen una mensualidad, para que les asignen una función, dependiendo de su rol social o profesión, ustedes saben que ello tiene toda una estructura, un engranaje, una organización, pero no es delictiva. Es una organización, por ejemplo, empresarial, financiera, bancaria, legal, etcétera. Pero muchas veces recoge esta organización o esta estructura. Ahora, claro, la respuesta es importante, ¿no? Pero ¿qué pasaría el primer día? El primer día esa organización criminal se ha gestado para seguir en el tiempo. La finalidad, obviamente, hoy formamos nuestra organización criminal, ¿no? Eh, ¿Qué significa ello? Es una organización criminal propiamente dicha, es una banda criminal, y acá importa, como ustedes bien lo están indicando, cuál es la finalidad. Claro, la finalidad es cometer delitos. Yo quiero cometer delitos de extorsión. Vamos a cometer nosotros, todos los que estamos aquí presentes, delitos de extorsión. ¿Ok? Eh, Nos hemos formado, tenemos una estructura, aquí está la cabeza. Imaginemos, ¿no? Reader es nuestra cabeza. Viene la financista. Aquí está, por ejemplo, una doctora que está participando aquí. La doctora Fátima es nuestra financista. Yo soy la que se encarga de hacer las llamadas. Y así, estamos aquí compuestos por muchos. Tenemos muchísimos. Nuestro call center que se va a encargar de hacer las llamadas extorsivas. Esto es una organización criminal, ya nos hemos formado como organización criminal, eh, tenemos toda la intención de crearnos aquí hasta el final. Estamos justamente comprometidos con nuestra organización criminal. Esto es, digamos, o forma parte de un delito de organización criminal. Es una interesante pregunta. ¿O es solamente una banda?
¿no? Este es nuestro primer día. Claro, el criterio de permanencia es el más relevante. Muy bien, el doctor que ha indicado esa pregunta, totalmente relevante. ¿Permanencia? ¿No? Si la característica relevante es estabilidad y permanencia, pero es nuestro primer día como organización criminal, nuestro bautizo. Aquí nos estrenamos, ¿no? Ya estamos iniciando la proyección de permanencia, claro, pero ¿es organización criminal? ¿Es banda o no es nada? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan al respecto, no? ¿Es una organización? Porque se creó, obviamente, nos creamos para ello. Está la estructura que les he indicado. Es una estructura piramidal, que es común. Vamos a hacer las llamadas extorsivas, ¿no? Vamos a obtener un beneficio económico, hay un mando central, aquí hay alguien que nos manda, hay un financista, nuestra doctora que nos va a financiar todas esta situación. Yo me voy a encargar personalmente de hacer las llamadas extorsivas, amenazantes a las personas. Aquí tenemos una libreta con ello. Pero falta esta, este elemento que no es menor, como les digo, para que se cumpla tiene que cumplirse de manera concurrente estos elementos. Si no se cumple de manera concurrente, el elemento de estabilidad y permanencia, ¿qué nos diferencia de una banda? ¿No? Hay todo ello, hay todo. Nos hemos creado para cometer este delito. De hecho, importante, la pregunta más relevante aquí es la siguiente. ¿El delito de organización criminal es un delito de resultado o es un delito eh, no de resultado? ¿Cómo opera ello? Importante, ¿no? Es un delito. ¿En qué etapa nos hemos quedado? ¿En ideación? ¿Tentativa de organización criminal? ¿Qué es esto? Esta planeación que hemos hecho, ¿no? Es importante. Es importante. Ese resultado necesitamos en todo caso ya extorsionar a las personas o basta la integración para cometer estos delitos, ¿no? Eso es importante. Una de las preguntas más relevantes porque esto va a marcar la diferencia entre si cometemos o no el delito de organización criminal. Y para ello, en muchos de los casos, no es cierto que necesitemos realizar las llamadas extorsivas, por ejemplo, porque eso es un delito independiente. El delito de organización criminal es un delito independiente. Pero justamente, ¿qué diferencia el caso? Justamente lo que diferencia es la finalidad. ¿Cuál es el elemento teleológico? Basta una reunión que se ha ejecutado, todos nosotros presentes, ya somos evidentemente más de 3 personas, que se está justamente formando con un nivel claramente delimitado, que vamos a obtener un beneficio económico porque estas llamadas extorsivas van a generar que estas personas se desprendan de cierto capital económico y que queremos una proyección por el tiempo. No es que nos hemos creado para morir mañana, nosotros ya vamos a ser la organización criminal X, ¿no? Tenemos ese propósito de cometer delitos, que es extorsionar a la mayor cantidad de personas, etcétera. Tenemos funciones divididas. Yo me voy a encargar, ya les digo, de hacer las llamadas personalmente. Otro se va a encargar de hacer el financiamiento. Otro se va a encargar de cobrar ese dinero que estoy llamando, etcétera. Ya tenemos todo organizado. Eso es organización criminal. Es nuestro primer día. Nuestro primer día. Ya nos hemos conformado. Algo así como cuando nos reunimos para formar una empresa. Seguramente ustedes tendrían algunos proyectos o ya los tienen, se reúnen, ¿no? Con sus socios. Bueno, mira, yo voy a poner el capital, yo voy a poner una casa que tengo que puede ser, digamos, el elemento material para que justamente podamos aquí realizar nuestras asesorías, por ejemplo, ¿no? Otro va a poner el capital en dinero, otro va a poner la publicidad, no lo sé. Ya, esa reunión, no ilícita, evidentemente, asócienla o extrapolen un poquito, usemos la imaginación a este caso concreto, ¿no? Nos hemos reunido para cometer estos delitos. Yo ya empiezo mañana.
Mañana, sábado, inicio mis llamadas. Ya tengo aquí mi nota donde están todos los números telefónicos, sé lo que tengo que decir, yo soy totalmente drástica con eso y voy a convencer de que la persona se desprenda de ese dinero. Le voy a decir, la voy a amenazar y demás, porque eso evidentemente implica la extorsión, ¿no? Eh, entonces, ¿eso significa una organización criminal o no significa organización criminal? Y claro, mucha situación o mucho aspecto aquí apunta a la probanza. Porque claro, ¿cómo se probaría? Seguramente hay mayores elementos y aquí pasamos a otro escenario, ¿no? El aspecto probatorio. Pero, claro, correcto, tiene que demostrarse. ¿Cómo demostramos? ¿Cómo demostramos que nos hemos creado con permanencia en el tiempo para cometer tales o cuales delitos? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Entonces, claro, y acá ya hay matices totalmente, porque en algunos casos pueden haber acuerdos, por ejemplo, documentos, donde ahí firmamos todos, porque queremos convertir esta empresa que hemos creado lícitamente, que hemos creado lícitamente totalmente, que es una cooperativa de ahorros, no lo sé, la hemos creado lícitamente, pero en realidad se dedica a extorsionar, a captar el dinero del público extorsionando, ¿no? Ya hemos repartido las funciones, cada uno tiene la función, cada uno sabe cuánto dinero va a ganar a fin de mes, etcétera, ¿no? La función, claro, ilícita, totalmente ilícita. Se creó una empresa para darle la apariencia de legalidad como muchísimas. Y ustedes, si van a la DIRINCRI, justamente este área, el piso 10 que se encarga de realizar este área de secuestros, extorsión y demás, pueden dar cuenta de que tienen un listado de empresas creadas de manera lícita, pero que se encuentran vinculados a estos casos del gota a gota. Tienen ya las financieras, los créditos, principalmente que son empresas colombianas que fueron creadas y que los dueños están en Colombia o en otro país. Entonces, evidentemente, claro, lo importante acá es que se creó con esta finalidad y vamos a la misma teoría de la organización criminal. ¿Tenemos una estructura con niveles? Sí, tenemos la estructura con niveles. Se puede demostrar, y acá viene el aspecto probatorio, la otra cara importante. ¿Tiene estabilidad y permanencia? Es nuestro primer día, ¿no? Muchos dirían, bueno, esta conducta es atípica. Es el primer día, ni siquiera se ha cometido el delito, señor magistrado. ¿Cómo se va a imputar a organización criminal? Y la diferencia es absolutamente relevante. Ustedes saben que si un caso se investiga vinculado a organización criminal, ¿cuánto tiempo es? 36 meses o el equivalente, 3 años de investigación preparatoria y que se puede prolongar por 36 meses más. Estamos hablando de 6 años. O sea, no es un tema menor que vinculemos estos casos a la criminalidad organizada. Simplemente por ser más de 3 personas, 2 o 3 personas, ¿es suficiente para hablar de crimen organizado? ¿No? ¿A qué viene justamente esta reflexión? Un punto muy, muy importante. Entonces, el aspecto probatorio, como verán, también juega un rol relevante. No cualquier caso puede ser considerado organización criminal. Y acá viene otra problemática. Si ustedes nuevamente van a la estadística, se han dado cuenta cuántos casos o cuántas condenas por organización criminal hay. Claro, inician los casos. Los fiscales fuerzan, claro, fuerzan esta figura, intentan como cual pieza que no cabe en otra, calzarla. Como sea, vamos a intentar. En el transcurso del tiempo la vamos a intentar limar para que ingrese, ¿no? Cuando en realidad no se cumplen las características. Pero si ustedes se dan cuenta, claro, las estadísticas son mínimas de condena. ¿Pero por qué será? ¿Porque no hay organizaciones criminales en nuestro país? ¿O por un aspecto probatorio principalmente? ¿No? Es muy complicado vincular o acreditar que existe una organización criminal, justamente porque los elementos tienen que ser concurrentes. No basta, como muchas veces
y me ha tocado casos, porque me dedico a defender casos complejos, un caso, por ejemplo, de lavado de activos, porque un informe policial de la Oficina Especializada en Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, con el debido respeto, eh, ¿qué hace? Por ejemplo, lo que hace es indicar que este caso se ha gestado y coloca, ¿no?, un breve comentario. Es una presunta organización criminal. ¿Saben cuánta diferencia hace ese mínimo párrafo? Es la mayor diferencia, es sustancial. ¿Por qué? Porque inmediatamente el fiscal que se encarga de investigar este caso, ya sea un fiscal común, una fiscalía especializada, lo manda también a una fiscalía de crimen organizado. Es decir, un caso de lavado, que de por sí es un caso complejo, se adecua a los plazos de casos vinculados a la criminalidad organizada, porque justamente el informe dice que es una organización, aparentemente una presunta organización criminal. Pero no basta con ello, sino que además remite copias a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Imagínense, es una persecución acá. No solamente en esta Fiscalía de Lavado, que se adecua a los plazos vinculados a la criminalidad organizada, repito, sino además a esta Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Archivado posteriormente, pero ¿a costa de qué? Perseguir 6 años a una persona. Y saben las consecuencias también que implican, ¿verdad? Entonces, yo considero que es importante acá que los fiscales primero encuentren una capacitación completa, porque muchas veces hay casos que realmente se tienen que perseguir y sancionar. Entonces, faltan muchísimos recursos a la fiscalía, y eso es cierto, para que puedan perseguir correctamente el delito. Ahora, un punto relevante absolutamente es que un informe, con el respeto que se merece la Policía Nacional del Perú, no puede calificar jurídicamente un hecho. Y eso lo sabe el fiscal. Pero pese a ello, ¿qué hace? Remitir copias a la Fiscalía de Crimen Organizado. Un caso, un ejemplo, y vamos aquí al tema concreto. En el caso de una imputación en diligencias preliminares que se realiza, se abre una investigación contra una persona, bueno, en realidad contra 4 personas, pero puntualmente una de ellas, a la cual se tocó a realizar la defensa, en el cual le imputaban que aparentemente se dedicaba a invadir terrenos y que a partir de ello había generado una riqueza ilícita. Se le estaba imputando el delito de lavado de activos. Pero en ese informe policial decía que se trataba de una presunta organización criminal, porque no solamente estaba indicada acá esta persona que les estoy indicando, que es aparentemente el que se encargaba de invadir los terrenos, sino además había otro engranaje, había personas que le daban la apariencia de legalidad, había otra persona que tramitaba cuestiones ante la SUNAR y demás. Entonces, digamos, es un grupo de personas. ¿Qué pasaba? La fiscalía lo que hizo fue iniciar investigación preliminar por el delito de lavado de activos, conforme considero correspondía. La defensa se encargó de acreditar que efectivamente el delito fuente, esto es, la invasión de terrenos, que en realidad significa usurpación agravada en cuestiones de delitos, no estaba acreditada por ningún extremo, porque en el periodo de tiempo en el cual se estaba imputando, se habrían realizado estas invasiones de terreno, justamente se fue a las fiscalías comunes en las cuales se investigó específicamente este delito de usurpación agravada, y se dieron con la sorpresa de que los casos, las denuncias que se habían realizado en ese momento habían sido un conflicto de intereses. Me explico. Habían personas que cuando este señor, que era constructor, estaba realizando el levantamiento construyendo específicamente las casas, llegaban personas y rogándose ser dueñas de ese espacio. Y lo que hacía, porque el señor le decía, bueno, discúlpenme, pero aquí tengo mi contrato, tal persona me ha contratado, yo solamente tengo que construir, lo siento. Venía la policía, constataba y demás. Y todas las investigaciones y los casos, las denuncias que se le hicieron en ese periodo, que fue 2017 y 2018,
fueron archivadas de fondo. No por prescripción, no por ninguna otra situación, sino que el fiscal común que veía estos casos de usurpación agravada indicaba que aquí no había ningún delito. Para empezar, porque quien era propietario del predio era la persona que había contratado a este constructor para que levante las casas. Y que cualquier pugna interna con alguna asociación, con alguna persona, sería una cuestión extra penal. Entonces, esto se presentó evidentemente todos los casos, fue un abanico de casos porque fueron denuncias tras denuncias, en las cuales se indicaba que era usurpación agravada. Pero todas estas, sin excepción, fueron archivadas de fondo. Se presenta esto y se explica al fiscal de lavado de activos y se le indica pues que esta persona que es constructora se encarga de y acreditó limpiamente los ingresos, egresos por medio de su contador que hizo, digamos, todo un reporte, un informe. No obstante ello, como el fiscal sabe que en algún momento el caso se va a tener que archivar por falta de pruebas, porque evidentemente este caso no amerita la naturaleza del lavado de activos, lo que hizo fue, un año después, porque aperturó investigación por 60 días, un año después, no 60 días, dijo, bueno, leyendo bien, no, primero dos puntos. Primero, indicó, correcto, es correcto lo que la defensa acaba de indicar, nos ha presentado todas las disposiciones de archivo, el resumen correspondiente de cada disposición fiscal, el sentido que ha tenido y copias certificadas de esa disposición fiscal de archivo y la providencia que la declara consentida en tal y tal caso. Correcto, que son los casos justamente que yo le he imputado. El fiscal nos da la razón, pero a renglón seguido dice, pero también es importante verificar, hacer una búsqueda rápida, posterior en este tiempo que me queda, para ver si le encontramos algún otro delito al señor. Imagínense, así de grosero o de grosera su disposición. Ya se han presentado las herramientas correspondientes, la tutela y demás, pero así de indignante fue su respuesta. Es decir, bueno, yo voy a ir pescando. Lo que te encuentro, bueno, con eso me quedo. Mi imputación inicial ya no importa, la dejo a un lado. Es correcto lo que dices tú, defensa, pero voy a seguir buscando, porque veo acá que este señor tiene una denuncia hace 20 años por conducción en estado de ebriedad. Tal vez esto ha generado una ganancia ilícita, ¿no? Y por eso lo voy a seguir persiguiendo. ¿Y qué ha hecho? Levantar el secreto de las comunicaciones, levantar el secreto bancario. Ha realizado todo, y ya no solo por ese periodo, sino por todo el periodo, desde el 2009 hasta la actualidad. Así dice, es decir, 2023. Imagínense el abuso, ¿no? Y este es un llamado de atención claramente porque definitivamente en estos casos puntuales, eh, la fiscalía lo que no debe hacer es pescar. Vamos viendo cómo va en cada caso. No todas las fiscalías, porque hay fiscalías que evidentemente me saco el sombrero porque son absolutamente objetivas, persiguen lo que tienen que hacer, realizan su trabajo y eso es correcto. Eso es absolutamente correcto. Pero lo que no se puede hacer es permitir o tolerar malas prácticas, ¿no? Malas prácticas en las cuales expresamente indican, por ejemplo, en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que ahora? Y ese es el segundo punto, les estaba diciendo que hay dos puntos. Ese es el primero, grosero también. Pero el segundo indica además, bueno, y percatándome también, un año después, abrió 60 días, pero vamos un año después, percatándome, haciendo una lectura de nuevo de todo lo que no hice hace un año, me doy cuenta que en la página tal, el informe policial especializado indica que esto se trata de una presunta organización criminal. Por tanto, voy a decidir dos cosas. Primero, ampliar el plazo por 36 meses, porque es un caso vinculado a la criminalidad organizada, para que me dé tiempo de hacer todo este levantamiento de esta situación. Y segundo, remitir copias certificadas a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Imagínense, ¿no? Eso es importante. Eso es también importante, esta situación de los abusos que se cometen muchas veces. Obviamente que esto no se hace en todas las situaciones, porque reitero, hay ministerios públicos, hay Policía Nacional del Perú que investiga conforme a ley.
que investiga tal cual, hace informes impecables y que remiten a la fiscalía y la fiscalía tendría que hacer lo que corresponde. Iniciar investigación, citar a las personas, pedir documentación, oficiar a las entidades públicas y demás. ¿No? Pero lo que hizo en este caso, uno de los tantos casos que yo les comento, porque esta situación que estamos viendo ahora de manera teórica también se aterriza en la práctica. Y un punto relevante es justo lo que les estoy comentando, ¿no? Es justamente el hecho de que tengamos capacitación no solamente a nivel de nuestras entidades públicas, sino también privadas. También hay muchos abusos por parte de las defensas. También no es un tema exclusivo o excluyente de una situación o una entidad o una institución. Entonces, como les decía, ¿no? Uno de los puntos más importantes es saber reconocer cuándo el caso es vinculado a una organización criminal o no. La fiscalía, y ya les hago un spoiler de este caso, archivó, luego de las investigaciones preliminares que duraron prácticamente 2 años de los 3, archivó el caso por organización criminal. Indicaba que no había una organización criminal. Los señores tenían, bueno, el tema de acreditar los ingresos y demás era en el delito, bueno, en la Fiscalía de Lavado de Activos. Pero lo que importaba aquí era acreditar, y acá viene el punto central, que muchos de los delitos complejos los compaginan con el delito de organización criminal solamente porque el informe policial así lo indica. Y si hacemos un estudio mucho más pormenorizado, nos podemos dar cuenta de que estos informes muchas veces responden a planchas que ya se tienen. Entonces, doblemente la infracción, ¿no? Esto absolutamente preocupa porque genera la incertidumbre. Ustedes seguramente no son, no sé si pertenecen también a entidades públicas, pertenecen al sector privado, no lo sé, pero tenemos una carencia de formación en esos extremos. No solamente, repito, en el sector público, porque además considero existen fiscales, repito, absolutamente objetivos, que cuando tienen que aperturar investigación y perseguir el delito, lo hacen, lo hacen conforme. Pero ¿para qué existe la fiscalía? Justamente para filtrar, para investigar, para decidir. Es un ente, es un organismo constitucionalmente autónomo, cuya decisión o extremos o formas de redactar que realice otra institución no es vinculante. Esto depende de justamente analizar todo ello, porque ¿qué hacemos? Y acá viene una crítica que un profesor muy querido hace, ¿no? ¿Cuándo se le cobran costas a las instituciones públicas? Por perseguir de manera innecesaria, por apelar de manera innecesaria, por interponer casaciones de manera innecesaria. Nunca. Por ese motivo, hay muchas veces ese chip. No, vamos a perseguir. No tenemos pruebas, no importa. Vamos con todo. Y se avanza este caso. Pero ya, nos han absuelto. No importa, vamos a apelar. Y así, ¿no? Esto realmente es un llamado de atención, porque obviamente el chip no es perseguir todo. El Ministerio Público le resguarda el deber de objetividad. Y la objetividad implica realizar diligencias que no solamente tengan pruebas de cargo, sino también de descargo. Es absolutamente importante que el fiscal no obvie esto último. El fiscal es el persecutor del delito, es el abogado de la sociedad, es nuestro abogado, pero tiene que actuar con objetividad. Y muchas veces hay muchos excesos que se cometen por parte de las instituciones públicas. ¿Y qué decir si estamos hablando así de las instituciones privadas que muchas veces también, aquí también tenemos muchos llamados de atención y me ha pasado lamentablemente algunos casos en los cuales lamentablemente algunos colegas operan de manera antiética a la función, ¿no? Antiética en el sentido de que eh, se coluden con ciertas partes y demás, ¿no? Que no realmente no debería suceder. Pero bueno, al margen de todo ello y al punto central al que quiero llegar es que cuando hablamos de una organización criminal, no tenemos que ceñirnos exclusivamente de lo que dice tal o cual informe.
sino que tenemos que desprender si realmente esto sucede. ¿Cuál fue el criterio para indicar que se trataba de una presunta organización criminal, más allá de que suene bonito, suene extravagante, que muchas veces hace la Policía Nacional del Perú? Para eso está un segundo filtro, nuestro abogado, justamente, el Ministerio Público. Pero ¿qué hizo en este caso? Y es uno de los tantos que existen. Lo que hizo fue aprovecharse de esto y decir, bueno, luego de un año, es decir, fuera del plazo, y esto también hay otro punto que se puede abordar, y seguramente lo vamos a ver cuando ya toquemos aspectos más procesales. De hecho, Udiápolis va a hacer eventos de derecho procesal penal. Ya nos vamos a estar viendo en el transcurso de este tiempo, interesantes absolutamente, porque aquí ya vamos a ver aspectos totalmente de práctica del litigio, lo que se ve propiamente allí. Eh, pero más allá de eso, lo que hizo fue cogerse, agarrarse de esos extremos para usarlo en beneficio. Bueno, ahora, como dice organización criminal, mejor para mí. Ya, ¿para qué estoy investigando 60 días? Ya me pasé como 9 meses, no importa. Ahora ya me reviste mis 36 meses. Imagínense. Pero no solamente ellos, señor, sino que yo solo no voy a trabajar. Ahora lo voy a enviar a la Fiscalía de Crimen. Y la Fiscalía ya que se encargue, pues, de investigarte también, porque aquí dice en el informe, y así tal cual, se los pasaría, pero todavía está en trámite el caso de lavado, el de crimen ya está archivado, pero se los pasaría para que ustedes verifiquen, obviamente con la salvedad, tapando los nombres de las personas que estaban investigadas, para que ustedes se den cuenta la gravedad y los excesos que se cometieron y que seguramente ustedes también tendrán algunos testimonios que comentar, pero sí es una crítica abierta que se hace a muchas instituciones porque justamente no basta solamente ampararse de su categoría de persecutor, sino que aquí hay que ser objetivo. Y ser objetivo no implica todos estos efectos, ¿no? Ustedes saben que no solamente se persigue a una persona, se persigue a la familia y todo lo demás, lo que implica gasto de tiempo, económico, dinero. Este señor se quedó absolutamente en ese momento, ¿no? Cuando se decidió ampliar, levantarle sus cuentas, todas las empresas le cerraron las puertas, el sistema bancario le cerró las puertas, el señor prácticamente quebró, ¿no? Quebró justamente por esta situación, porque ustedes saben que alguien que está investigado por lavado de activos, solo investigado, alguien puede mañana más tarde hacer una denuncia contra ustedes, Dios no quiera, pero si eso pasa, imagínense todo el peso que cae contra uno y contra su familia. Ese caso tal cual es lo que se viene cometiendo a lo largo en este país. Y para esto, justamente a quienes deberíamos tener de garantes, como son el Ministerio Público, muchas veces no lo hace. Hay muy buenos fiscales que seguramente y que en muchos casos han revertido esta situación. Por ejemplo, fiscales superiores que revierten situaciones de este tipo. Pero imagínense qué tan fuerte es. Y claro, como dicen acá en los comentarios, y qué bueno, y les digo, ¿no? Qué bueno que no le pidieron prisión preventiva, pero les cuento también, le pidieron prisión preventiva, solo que no pudieron dársela porque tenía los elementos de arraigo. O sea, es un caso absolutamente abusivo. Y yo sí me gustaría compartírselo una vez que termine ello, para que ustedes también lo puedan revisar, manejar y creerme, porque no es un caso inventado, es absolutamente un caso real. Y eso es lo más lamentable, porque me hubiese gustado darles a ustedes un caso de laboratorio, pero siempre trato de traer a mis clases los casos reales, los que se viven día a día. Entonces, bueno, una de las reflexiones que son absolutamente importantes en este tipo de situaciones es que seamos objetivos porque seguramente en el desempeño, tanto en el sector público, repito, como litigantes particulares o defensa pública, nos vamos a enfrentar a este tipo de casos, a malos funcionarios, digamos, funcionarios que creen que son dueños de la verdad y que lamentablemente desencadenan este tipo de situaciones, ¿no? A este señor, reitero, le quitaron todos los recursos económicos que tenía. Le congelaron sus cuentas, lo dejaron sin trabajo, se tuvo que divorciar, sus hijos lo abandonaron, o sea, todo el vía crucis. Ahora ya, digamos, estamos en muy buen terreno, pero después de tantos años. O sea, fue una persecución totalmente contra él. La maquinaria lo aplastó. ¿Por qué?
porque había construido legalmente, él tenía los contratos, tenía todo ello. Y que aparentemente, en el peor supuesto, si esta persona ha invadido no terrenos, que es el contratista, el que ha contratado con él, sería él, no esta persona que era mi patrocinada en ese momento. Entonces, eh, bueno, poco a poco se hace justicia, pero esto demora, ustedes saben, no es inmediato. Pero hacer entender esto a una persona que se encuentra aplastado por una maquinaria es totalmente difícil. Y además, persiguiéndole sus bienes, congelándole sus bienes y demás, ¿no? Eso sí fue una situación totalmente, eh, totalmente indignante, indignante absolutamente. Pero reitero, ¿de qué parte? De que no se puede calificar correctamente. ¿Por qué? Porque muchas veces no se tiene entendida la dogmática de lo que significa una organización criminal. Para investigar a alguien, por eso les digo, no es un tema menor conocer este tema. Ese diplomado no es un aspecto menor de que, bueno, nos vamos a ver las caras y punto. Es el tema de saber tipificar correctamente. Si no se sabe tipificar correctamente, ¿qué vienen estas consecuencias? De utilizar la ley para justamente cometer abusos o excesos. Bien, entonces eh, vamos a pasar a esta siguiente presentación, siguiendo en esta línea de la organización y banda criminal para aterrizar al punto específico, porque lo que más me importa es que ustedes conozcan cuál es la estructura, cuáles son los elementos que componen esta organización criminal. Entonces, claro, correcto, como dice el doctor, bueno, de la Sota, doctor de la Sota, yo creo que deberían tener una sanción este tipo de fiscales que hacen daño a las personas. Claro, correcto. Por eso les digo, una de ellas, hasta ahora no se hace ello. Hasta ahora no se hace ninguna sanción. Es decir, un fiscal o un juez incluso se escuda de que no, mi función es perseguir el delito. Yo lo perseguí hasta el final. Y sí que lo persiguió, créanme. Pero ¿a qué costo? Cuando no correspondía. No a todos nos tienen que ir pescando. Bueno, vamos a ver si te puedo pescar algo a ti. No, y eso no es legalmente permitido. Correcto, correcto. Es absolutamente correcto lo que indican todos ustedes. Absolutamente. Concuerdo con ustedes. Y me ha tocado vivirlo porque yo he sido defensa de estas personas. Y totalmente estos casos complejos no hacen otra cosa más que reafirmar que en muchos lugares realmente se cometen estos excesos. Y estos fiscales siguen operando y siguen operando y a costa de qué? Imagínense. Uno de los tantos, seguramente. Pero bueno, reitero, parte porque no se hace una correcta o un correcto estudio o subsunción de lo que significa una organización criminal. ¿Ustedes creen que una organización criminal es simplemente que un informe policial indique que lo es? ¿O ustedes creen que así debería funcionar? Porque si eso es así, entonces todos los casos, cualquiera sea estos, deberían indicarle simplemente el cliché y organización criminal y listo. Y las fiscalías de crimen organizado deberían estar absolutamente saturadas al respecto, cuando no debería ser así. Usualmente, y aquí viene un tema más de litigio nuevamente, las fiscalías de crimen, ¿qué hacen? Se ven obligadas muchas veces a iniciar investigaciones, porque tienen justamente este caso de lavado de activos, dicen, bueno, es un caso complejo, voy a tener que abrir investigaciones. Pero ¿cuánto tiempo? Son 36 meses, imagínense. Se gasta todo tipo de recursos. Y el informe, solamente porque un informe lo decía, así de abusivo. No había ningún otro indicio. No había ningún otro indicio. De hecho, la única relación que tuvieron esta persona que fue mi patrocinado y este señor que era el dueño de los terrenos al que él tenía que construir era contractual. Se habían conocido justo para realizar este tema. Lo había contactado por Facebook, había visto que sus diseños eran muy bonitos y habían firmado un contrato. Ese fue, según él, el error que cometió, según mi patrocinado. No debí contratar con él, cuando en realidad eso es inocuo. Fue un contrato absolutamente, totalmente legal. Entonces, correcto, el informe no es un elemento de prueba. Sin embargo, los fiscales que deberían resguardar esa legalidad no lo hacen, ¿no? Esa es una crítica absolutamente importante.
Vamos a pasar a esta siguiente presentación que condensa justamente lo que hemos hablado, las características que tiene este crimen organizado. Por un lado, es integrada por 3 o más personas, aquí ya es un resumen de lo que venimos hablando, tiene la existencia de una estructura organizacional para que vean que no todos los casos amerita catalogarlos o calificarlos como crimen organizado. No porque el informe policial me diga, ya tiene que ser crimen organizado. Seguramente ustedes me van a dar la razón si es que también se dedican a la defensa, porque a veces recibimos ese tipo de abusos, ¿no? Por ese lado. Ahora, eh, correcto, doctor, es lo que están colocando acá. Me parece que coincidimos en todos los extremos en relación a lo que indican, ¿no? Las instituciones muchas veces, y no todas, evidentemente, también tienen estos rezagos inquisitivos, en que todo se tiene que perseguir, en que todo tenemos que quitar, tenemos que embargar las cuentas y demás, ¿no? Eh, pero bueno, en relación a estas características con el crimen organizado que les estoy indicando, lo más importante es lo siguiente. Integrada por 3 o más personas, existencia de una estructura organizacional, operatividad planificada y funcional. Ahora vamos a dar el pase para las preguntas un momentito, vamos a acabar esta idea para justamente ahondar en ello, doctor, por favor. Tenemos aquí la operatividad planificada y funcional, un punto relevante, no es que simplemente se estructura y listo, ¿no? Finalidad delictiva, lo que muchos de ustedes han resaltado en los comentarios, en las respuestas que nos han brindado, absolutamente. Si es que no tiene la finalidad delictiva, no estamos en el marco del crimen organizado, de este delito grave. Permanencia, la vocación de permanencia, otro punto importante. Y finalmente, la realización de delitos específicos y hay un catálogo. Estaba segura que hace un momento me habían preguntado, eh, sí, correcto, en realidad me parece relevante lo que están colocando aquí en los comentarios. Yo suscribo totalmente lo que indica. Les comentaba, y recuerdo una de las preguntas iniciales de uno de los doctores que está presente. Nos decía, ¿cuáles son los delitos para poder catalogarlo como crimen organizado o no? Porque imagínense, cometer delitos de aborto, ¿se puede? ¿Ustedes qué dicen? O sea, una organización criminal dedicada a cometer abortos, ¿no? Señoritas que tienen que abortar. ¿Se puede el aborto? ¿Forma parte de un crimen organizado o no? Y acá vamos a ver justamente cuál es ese catálogo de los delitos que están comprendidos en esta ley 30.077, porque no todos los delitos, como ustedes bien lo están comentando, están incluidos en este marco de la ley 30.077. Vamos a dar acá una enumeración muy rápida para avanzar respecto de los delitos que se encuentran comprendidos en esta categoría de la ley 30.077. Tenemos por un lado el delito de homicidio calificado, tenemos además el delito de secuestro, uno de los delitos que sí están y que ahora vamos a ver también matizarlo. Tenemos el delito de trata de personas, tenemos el delito de violación del secreto de las comunicaciones, tenemos los delitos contra el patrimonio, los famosos robos agravados o arrebatos de celulares que se cometen muy frecuentemente y de hecho es el número 1 en nuestra población. La incidencia delictiva, nuestro delito, digamos, de exportación es el robo agravado, lamentablemente, seguido de la violación sexual de menores. Tercero, tenemos la pornografía infantil, la extorsión, que ahora, digamos, se tiene que adecuar a uno de los puntos o uno del quinto superior. El delito de extorsión también es uno de los más cometidos ahora. Usurpación, delitos informáticos, ¿no? Acá tenemos algunos delitos que podemos diferenciar. Acá hay algún otro catálogo de delitos que es la continuación de lo anterior. Tenemos un delito contra la propiedad industrial, tenemos delitos monetarios, delito de lavado de activos, muy también citado. Tenemos el delito de tenencia, fabricación y tráfico ilícito de armas. Tenemos el delito contra la salud pública, importante, falsificación de documentos, tráfico de migrantes, delitos ambientales, el tráfico ilícito de drogas, genocidio, desaparición forzada y tortura. Aquí están todos ellos. Delitos contra la administración pública, correcto, los delitos que están citando acá, peculado, colusión, negociación incompatible, cohecho, todos esos delitos, marcaje o reglaje, exacto. Estos son los delitos
que se encuentran en este margen de esta famosa ley 30.077. ¿Ok? Entonces, sí es importante tener en cuenta qué delitos comprende, porque a ese ejemplo que les estaba haciendo, cometer, por ejemplo, delitos de aborto no forma parte de este catálogo, sino que están debidamente delimitados en esta ley que les acabo de nombrar. Ese es un aspecto que seguramente tendrían ustedes también que revisar, que cada vez que tengan una consulta, ahí está el catálogo enumerado de los delitos. De todas maneras, esas diapositivas, por intermedio de Diápolis, ustedes la van a tener para que las puedan consultar de manera posterior. Pero las reflexiones muchas veces no se comprenden en las diapositivas. Por eso es importante también estar en la clase, ¿no? Ahora, esto es en relación a los delitos de crimen organizado, porque básicamente esto es lo que comprende, digamos, este abanico de situaciones que me parecen relevantes al momento de abordar los delitos denominados graves. Ahora, y viene el tema de fondo, ¿no? Que también una vez considerado los alcances de lo que significa el crimen organizado, vamos a pasar a desarrollar la estructura típica de lo que significa el secuestro. Previo a ello, les voy a dar el pase de algunas preguntas para efectos de que ustedes o que cerremos este primer catálogo muy rápido de lo que significa el crimen organizado. Si ustedes tienen alguna pregunta que realizar, les pido que sigan las indicaciones que nos ha dado Reader al inicio, prender su cámara y prender el audio para que formulen una pregunta, por favor, por respeto también a los compañeros, por persona, vinculado al tema de crimen organizado, porque ya saben que el secuestro lo vamos a abordar ahora. Les pido que también tengan la prudencia también con cuestiones de tiempo para avanzar, para que nos alcance este tiempo. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline López. Bueno, estimados doctores, tienen una pregunta, sí, eso sí, sé preciso o si van a realizar un comentario preciso, siempre activando su cámara, si no, lamentablemente no puedo dar pase a lo que es el audio. Las preguntas por chat y la otra ha ido resolviendo una de cada uno durante la interacción. Muy bien, tenemos a Walter. Walter, por favor, una pregunta, sé preciso. Gracias. Buenas noches, doctora, muy amable. Sinceramente, yo creo que la gran problemática del derecho en el Perú en general es que la mayoría de las instituciones que les recae responsabilidad de función pública no respetan el principio de legalidad. Creo que es el punto preponderante de partida, ¿no? El principio de legalidad, que está bien claro, bien definido que es un principio de legalidad. Y de no respetar el principio de legalidad, ya subsecuentemente viene el debido proceso y un montón de conexos que van a aparecer. Pero para mí, no sé si usted estará de acuerdo, que el gran problema del derecho en el Perú, en el derecho administrativo, civil, penal, es que no se respeta el principio de legalidad. ¿Estoy yo en lo correcto? ¿Estoy equivocado? No sé. Muchas gracias por la participación. Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, en relación a ello, y esto es más lo que estamos hablando, concuerdo definitivamente con muchos de los comentarios que han realizado en general todos ustedes. Me alegra mucho tener esta calidad de participantes, porque no es usual que en las plataformas estén personas que realmente les interese el tema, y yo sí agradezco y saludo mucho que ustedes sean participantes electos. Los felicito absolutamente por el nivel de crítica que tienen en relación a sus preguntas y comentarios. Y con relación a lo que indica usted, doctor, concuerdo perfectamente. En realidad, y muchas veces, ¿no? Si hablamos de que el defensor de la legalidad transgrede la legalidad, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Muchas veces tenemos este tipo de situaciones, cuando quien debería defender y amparar los derechos, que debería ser nuestro abogado de la sociedad, que es el Ministerio Público, y además también tenemos, según nuestro sistema procesal penal, un juez de garantías, que es en este caso el juez de investigación preparatoria, muchas veces también
realizan este tipo de acciones abusivas o arbitrarias. Entonces coincido, no solamente se vulnera, como usted indica, el principio de legalidad, sino además derechos y garantías constitucionalmente, derechos humanos. Tenemos aquí el derecho de defensa, el derecho al debido proceso y demás conexos que usted también acaba de indicar. Entonces, coincido nuevamente. Vamos a darle pase a otro doctor que está levantando la mano y con esto vamos a avanzar el tema de fondo para que no nos falte el tiempo, para darles al final un momento de las preguntas también. Y doctora, muchísimas gracias, estimado doctor Maco. Buenas noches. Una pregunta, por favor. Adelante. ¿Puede activar su audio? ¿Sí? Listo. Adelante. Buenas noches, doctora. Quería hacer mención respecto a la interrogante que quedó en el aire, tal vez respecto a si se consideraba como tal una organización criminal en el primer día exclusivamente sin haber realizado un hecho delictivo, que era considerado como tal, pese a que cumplía teóricamente con un 90% de las características para ser considerado como ello. En su Muy, vasta experiencia, ¿se considera como tal? ¿No se considera? ¿Y debido a qué o qué sustento legal, por favor? Muy agradecido, muy bonita ponencia. Muchas gracias. Bueno, para cerrar esta pregunta absolutamente pertinente que seguramente ustedes se han hecho, ya aquí me adelanto un poco con el spoiler, con el orden que estaba teniendo con la ponencia, pero en ese ejemplo que les he citado, un poco de laboratorio, en realidad, y lo que se ha indicado es que no se configuraría el delito de crimen organizado. ¿Por qué? Porque dentro de las características o los elementos constitutivos que tiene esta figura delictiva es la estabilidad y permanencia. Entre otros, como usted bien, doctor, lo ha notado, se cumple el 90%. Para hablar del delito se tiene que cumplir el 100%, porque es un delito que tiene elementos concurrentes. Por tanto, no se puede obviar de ninguno. Imagínense, se cumple todo, pero no se cumple el dos o tres personas. Se cumple todo, pero no se cumple la finalidad delictiva. Entonces, en ese caso, no se estaría configurando este requisito o este elemento sustancial que es la estabilidad y permanencia. Porque les estaba matizando también con algunas situaciones, por eso les digo que era un poco de laboratorio ese caso, eh, al indicarle que era el primer día, nos habíamos constituido. Ahora, ojo, importante, el delito de crimen organizado no es un delito de resultado, es decir, no necesito extorsionar, acreditar esta extorsión y demás, sino que basta justamente esta reunión de personas para cometer este delito. Entonces, en ese sentido, no se estaría cometiendo por sí mismo el delito de crimen organizado. Bien, vamos a avanzar, doctores, si les parece, o ustedes me dicen, no quiero tampoco dejar al aire las preguntas, sí me interesa absolverlas todas, pero también recuerden las cuestiones de tiempo que tenemos. Entonces, vamos a avanzar, ¿les parece? ¿Les parece con lo que seguimos con este delito de secuestro? Vamos a darle pase al doctor Luis, que está levantando la mano, que sea la última persona que participe en este primer evento o este primer bloque, para avanzar, por favor, porque es importante y me gustaría no irme sin avanzar este delito de secuestro, que es importante pese a las bases que ya estamos dando. Excelente, doctora. Estimado Luis, por favor, lo más breve posible. Gracias. Uy, Luis, no tienes audio. Adelante, doctora, puede continuar. Creo que no tiene audio, Luis. Correcto, Luis. Si no, escríbenos tu pregunta por chat para no dejarla al aire. ¿Ya? Vamos avanzando para, como les digo, por cuestiones de tiempo y les agradezco su atención prestada de hecho, de entrada, y por la comprensión que han tenido en este momento inicial conmigo. Bien, como les decía, ¿no? El delito de secuestro, importante, complejo, pero yo no les voy a traer acá más de lo que ya se viene indicando, más de la estructura típica, sino que lo voy a hilar con la aplicación práctica que se tiene con este delito. Y para ello les he traído un caso práctico que ahora les voy a indicar, que es un caso real, que ha sido recogido también en una jurisprudencia,
No se las voy a decir todavía porque después ustedes ya van a saber el resultado, que se los voy a plantear justamente para cerrar este bloque, pero también les voy a citar esta jurisprudencia relevante que la tengo acá. Es la siguiente. Primero, en este fundamento destacado octavo, tenemos que, y acá lo leo de manera textual, el delito de secuestro se configura cuando el agente priva a una persona sin derecho, y acá viene la estructura típica interesante, importante. Recuerden, no basta, acá viene el elemento, ¿no? Privar de la libertad. El delito de secuestro es un delito contra la libertad personal. Privar a una persona sin derecho de la facultad de movilizarse de un lugar a otro, con independencia de que se le deje cierto espacio físico. Puede ser que lo tengan en un cuarto cerrado, no importa que esté en un bloque pequeño, en un bloque más amplio, en cualquier escenario, da igual. Indica, tal cual esta jurisprudencia, recurso de nulidad 903-2019 Apurímac, fundamento destacado octavo. Con independencia de que se le deje cierto espacio físico para su desplazamiento y cuyos límites la víctima no puede traspasar. Desde ese punto de vista, lo importante no es la capacidad física de moverse por parte del sujeto pasivo, sino la de decidir el lugar donde quiere o no quiere estar. El actuar sin derecho ni motivo o facultad justificada para privar de la libertad ambulatoria a una persona constituye un aspecto importante a tener en cuenta para la configuración del delito de secuestro. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo ha venido funcionando esta situación? Claro, importa privar de la libertad, sin consentimiento, evidentemente. Ahora, por eso se llama un delito contra la libertad personal. Vamos a partir por allí. Yo les voy a plantear un caso y me gustaría que ustedes, al igual que les agradezco, han venido desarrollando, realizando sus comentarios totalmente atinados al tema. Les voy a plantear este caso que es real. ¿Y por qué lo voy a plantear? No solamente para indicar el delito de secuestro o para apuntar situaciones del delito de secuestro, sino principalmente para verificar su diferenciación, por ejemplo, con el delito de coacción, que también es un delito contra la libertad personal. Y ustedes van a poder diferenciar si es el delito de secuestro o es el delito de coacción. Eso me parece importante y con eso me gustaría que cerremos. Si ustedes lo han comprendido, me voy totalmente tranquila. El caso es el siguiente. Se encuentran dos personas, dos efectivos policiales manejando un motorizado. Una moto, ¿no? De su centro de labores, que es la comisaría. X, de cualquier lugar. Inventen ustedes el distrito. En una de esas también, como tercera persona, imagínense, en esta moto iban tres, vienen los dos efectivos policiales y un tercero que es un civil, ¿ok? Van transitando por las calles y este tercero, el civil, mira a una persona a la que le debe a él, o sea, es su deudor. Entonces le dice a sus compañeros, que eran sus amigos, paren aquí, por favor, hay que cerrar a esta persona porque él me debe. Esta persona que venía transitando por la calle venía con su pareja, pero lo cierran en la moto y lo que hace esta persona, se baja del motorizado y le reclama. Empiezan una especie de conflicto, de reclamo. Me debes, págame, etc. En ese momento, al no poder, los efectivos policiales que iban manejando este motorizado, al no poder separarlos, lo que hacen es llamar a un patrullero y les dicen, refuerzo, por favor. Refuerzo porque en la avenida tal se están peleando estas dos personas. Viene el patrullero y ¿qué hace? Los introduce, hace que ingrese al patrullero policial. Y en esa situación, en ese conflicto, la pareja, la señorita, se va de la escena. ¿Qué se había ido a hacer? Había ido a denunciar que su pareja había sido víctima de secuestro. Entonces, ¿qué había pasado? Y aquí viene justamente el aspecto controvertido, que a estas personas, a ambas, a este amigo que iba en la moto y a esta persona, este transeúnte, este peatón que iba con la señorita, que era su pareja,
los habían obligado a ingresar al patrullero, porque los iban a llevar a la comisaría. Pero ¿qué más? Estas personas le habían dicho, págale ahorita a mi compañero, a mi amigo. Si no le pagas, no te voy a dejar ir de acá. Y lo tuvieron en ese patrullero. La pregunta es, ¿esto configura el delito de secuestro? Un dato más, ya les he indicado, la esposa o la pareja fue a denunciar secuestro, porque vio cómo lo ingresaron allí y que estaba llamando justamente, le dieron un teléfono, le dieron todas las facilidades. Él no solamente estaba dentro del patrullero, salía un rato, caminaba una cuadra, 2 cuadras, pero lo tenían vigilado para hacer este matiz. Y en una de esas llamadas le decía a su esposa, por favor, deposítame tanto dinero, porque tengo que pagar, si no, no me dejan salir de acá. ¿Qué fue eso? ¿Delito de secuestro o delito de coacción? Entonces, importante, porque estas personas fueron requeridas de prisión preventiva, los policías y esta persona también, el civil, estuvieron presos preventivamente por el delito de secuestro. Y este caso recién, en la Corte Suprema, se indicó que no se configuraba justamente estos elementos de privar de la libertad con esta finalidad, justamente con este móvil del delito de secuestro, y que lo que se había configurado era el delito de coacción. Por ese motivo es que recién en la Corte Suprema se declararon nulas las sentencias y se les dictó la inmediata libertad. Imagínense, no es un tema menor calificar jurídicamente estos hechos nuevamente. Lo que a mí me gustaría que ustedes se lleven de esta ponencia es que no basta alegar un hecho, se tiene que probar y además conocer los elementos típicos o la estructura típica del delito, porque muchas veces se pueden cometer excesos. Ustedes saben, el delito de secuestro no tiene la misma pena que el delito de coacción. De hecho, el delito de coacción es un delito accesorio. Entonces, definitivamente calificar correctamente estos hechos es lo más relevante, absolutamente, porque imagínense la diferencia. Imagínense la diferencia entre calificar un hecho en crimen organizado y uno que no es. Imagínense calificar un delito de secuestro de uno de coacción. Entonces, ahora, claro, otra de las preguntas también, y que también yo creo que es pertinente ponerlo aquí en la mesa, y esto es uno de los casos que frecuentemente pasan y he revisado también. ¿Qué pasa haciendo matices al caso? No qué ha sucedido, pero vamos a hacer matices para efectos dogmáticos y prácticos. ¿Qué pasa si estos policías indicaban y le decían, mira, señor, yo te voy a llevar a la comisaría, pero si tú me pagas ahorita tanto dinero, te suelto. Tú decides. ¿Qué delito es? Evidentemente ya estamos en un delito contra la administración pública, porque lo están cometiendo los efectivos policiales, funcionarios o servidores públicos. Ok, ¿qué delito es? ¿Secuestro? ¿Coacción? Está obligándolo, ¿ah? Está diciéndole, págame, si no, no te dejo libre. Ahorita mismo págame. Ya, el delito concretamente, y acá los voy a consignar, es el delito de concusión. Concusión, que es muy bien, es digamos un matiz a estos delitos que me acaban de indicar. Claro, abuso de autoridad y todo ello, lo que ustedes han indicado correcto, pero el abuso de autoridad, que también se subsumiría, es un delito residual. Hay uno más específico. En este caso es el delito de concusión. Concusión porque, y esto usualmente se adecua a los efectivos policiales cuando, o cualquier funcionario o servidor público, evidentemente, porque es un delito contra la administración pública, en el cual ingresan estos elementos. Coacciona a una persona, a un particular o incluso a otro funcionario público a que realice una acción contraria, pero él es funcionario público, por eso es que es un delito especial, concusión. Por eso se llama de ese modo, concusión, correcto. Correcto lo que están indicando. Entonces, ese es un matiz que sí me importa mucho para efectos justamente de esta clase,
que aprendamos a diferenciar. Y esto no lo vamos a aprender si no lo estudiamos de manera correcta. Por eso es que siempre apuesto mucho por que ustedes aprendan no solamente la estructura y la dogmática de un delito, sino principalmente cuál es la línea jurisprudencial que se sigue en la práctica, porque usualmente y seguramente muchos de ustedes también, así como yo, somos litigantes. Mañana, tarde y noche estamos en el litigio. Y por eso mis clases, usualmente yo las asocio con casos prácticos y reales muchas veces. No basta solamente refugiarnos en la dogmática porque es uno de los puntos igual de relevantes, pero también lo práctico. Entonces, bueno, al haber realizado ello, para darles el pase a las preguntas, voy a dar por finalizada la exposición y quedo atenta a las interrogantes que ustedes tengan a bien formular. Ya saben las indicaciones que nos ha venido a dar Reader. Excelente, doctora. Muchísimas gracias, estimados doctores. Los que no hayan preguntado tienen esta vez el pase, pero eso sí, ser breves y referente a lo que está haciendo mención nuestra docente. Estimado Marcos, buenas noches. Una pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Puedes activar tu audio? Ahí está. Listo. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición, doctora. Mi pregunta es, en este caso, ¿qué papel juegan las tecnologías modernas, como las comunicaciones en línea, las criptomonedas, en los casos de secuestro y extorsión perpetrados por organizaciones criminales? Muy bien. Bien, esta es una respuesta que vamos a condensar, digamos, todo lo concerniente a lo que hemos abordado. Gracias por la pregunta, porque esto me permite dar algunas conclusiones finales. Primero, ¿cómo es que esta criminalidad moderna, porque recordemos, estos casos, estos delitos cometidos son producto de la globalización, de la economía a gran escala, del uso de las nuevas tecnologías, han desencadenado nuevas formas de criminalidad. Una de ellas, como por ejemplo el crimen organizado, ¿no? La criminalidad empresarial, o, por ejemplo, delitos extremadamente violentos como los que estamos viendo ahora. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el balance que tenemos al respecto? Aquí lo que importa, evidentemente, es qué instituciones intervienen. El balance lo podemos medir justamente con los índices, por ejemplo, una de las tantas aristas, los índices que tenemos para verificar si es que la persecución es correcta. Si ustedes van a todos los índices que se tienen en los casos de criminalidad organizada, ¿cuántas condenas de crimen organizado existen en el Perú? Muy pocas, como ya ustedes han indicado, mínimas. Entonces, el balance evidentemente es que muchas veces existe toda la voluntad para perseguir el delito, incluso en algunos casos de manera abusiva y excesiva, pero, y aquí viene una posición ya un tanto personal, no existen las herramientas que estén a la par con las nuevas criminalidades. Sin irnos muy lejos, la ciberdelincuencia. Existen fiscalías de ciberdelincuencia, existen recursos ahora asignados a la ciberdelincuencia, pero la mayoría de casos no se pueden resolver. No se pueden resolver. ¿Por qué? Porque no hay insumos para verificar cuestiones mínimas. Por ejemplo, los hackers, imposible de localizar. En el Perú no se puede localizar quién ha hackeado, por ejemplo, la página de RENIEC hace poco. Y así, ¿quién ha inscrito certificados de defunción de las personas que ustedes conocen, ¿no? Personas reconocidas, como por ejemplo políticos, fiscales, etcétera. Entonces, ¿cuál es el balance? El balance realmente es nefasto hoy por hoy. ¿Por qué? Porque no vamos a la par. La criminalidad avanza a gran escala, pero la persecución no. Entonces, bueno, aquí sí es una reflexión, ¿no? Porque evidentemente con los pocos recursos que se tiene en las instituciones estatales, esto desencadena evidentemente que no se logre una persecución correcta. Bien. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Tenemos a David. ¿Cómo estás, David? Muy buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora Reader, buenas noches con todos.
yo solo una pregunta respecto a lo que ya se preguntó sobre el primer día que se constituye, ¿no? Ya la organización. Quería preguntarle si, por ejemplo, en ese primer día ya existen las conspiraciones, ¿no? O la planificación para cometer delitos. Y si bien es cierto, nos faltaría el tema de la temporalidad, pero podríamos hablar en el tema de organizaciones criminales en un grado de tentativa. Muy bien, Cómo queda interesante. esa circunstancia? Interesante. Ok, vamos a distinguir acá dos puntos. Lo primero, si es que se trata de la tentativa de organización criminal, un delito, una situación importante, pero ¿cómo calificamos si un delito está consumado, está, perdón, en grado de tentativa, es decir, previo, ya se iniciaron la ejecución, los actos ejecutivos del delito, por eso se llama tentativa? Obviamente eso dista de que esté consumado claramente. Eh, y para ello es importante referirnos a la naturaleza propia. El delito de crimen organizado o de organización criminal es un delito de resultado que admite tentativa o es un delito de peligro que no admite tentativa o que la admite, no lo sé. ¿Me entienden? Entonces, una primera respuesta, la primera situación que se tiene que evaluar aquí es que el delito de crimen organizado no es un delito de resultado. Entonces, no como en otros casos, por ejemplo, el más sencillo, el homicidio. La tentativa de homicidio se puede. En este caso, si somos mucho más rigurosos, y acá también hay una línea, no se ha atribuido lo que significa acá la tentativa de crimen organizado, por ejemplo. Entonces eso es importante, muy, muy, muy relevante, ¿no? Ahora, un segundo punto, totalmente importante también, es el hecho de calificar, por ejemplo, si es que falta uno de los elementos constitutivos del delito, por ejemplo, el de la estabilidad y permanencia, ¿por qué no puede ser crimen organizado? Es una pregunta válida también. ¿Por qué si falta solo esto? ¿Por qué no puede ser? Y acá viene un punto importante, el elemento probatorio. Sin el elemento probatorio, no podemos acreditar que el delito se esté consumando. Entonces, sí, reitero, es la otra cara de la moneda necesaria para abordar concretamente y de manera específica este delito. Bien. Vamos a ver si hay otra pregunta. Tenemos a Walter, pero tiene apagada su cámara, entonces no se puede dar pase al audio. Ah, ahí estás. Estimado Walter, justo iba ya a cortar la transmisión. Adelante, por favor, una pregunta y con usted cerramos. Doctora, buenas noches. Felicitaciones por la clase. Muy entendible. Durante la pandemia, acá en Ayacucho, el precio de las rutas colectivas subió de precio. A veces cuando algunos pasajeros no querían pagar el monto que pedían los conductores, les cerraban la puerta y se iban con conductores más siguiendo su ruta. Es un delito de secuestro. ¿Cuál es la sanción que en este caso se impondría a los conductores de estas rutas? Esa es mi consulta, doctora. Bien, correcto. Interesante, ¿no? Porque es un caso real nuevamente. A ver, habría que revisar mayores detalles de ese caso, pero si hacemos algunos ajustes a la pregunta, ustedes saben que el ser conductor es un rol neutral. Cumple simplemente una función de transportar a una persona o cosas. Pero si estas personas, digamos, conocen que transportan a tal o cual persona, también cometerían el delito de secuestro. Y ese es el matiz interesante, ¿no? Ahora, el otro escenario de discusión sería en qué grado de participación actúan. ¿Son autores? ¿Son partícipes del delito de secuestro? ¿O qué? ¿O es atípica la conducta? ¿No? Entonces, es un caso real, absolutamente importante. Muy bien, lo que están colocando también en el chat. Exacto, se puede analogar a otro tipo de casos, como por ejemplo lo que nos indica el doctor, las rondas campesinas, que también pasan este tipo de situaciones. Ahora lo podemos ver. Pero en esa situación concreta, interesante. Para el delito de secuestro, recuerden, no es un delito culposo.
es un delito eminentemente doloso y por lo tanto el que coadyuva, el que realiza el secuestro, tiene esta pena. Ustedes saben, si vamos a la parte general, el cómplice primario tiene la misma pena o recibe la misma sanción que un autor. Igual, se hace una diferenciación, una discusión, pero básicamente acá lo que importa es si es que estos conductores conocían lo que estaban transportando. Porque muchas veces, y aquí también sucede este matiz, ¿no? Muchas veces los conductores no saben. Está encubierta la situación o cuando transportan drogas, por ejemplo. Entonces, también es importante verificar estos matices. Lo que importa en el delito de secuestro, en cualquier delito doloso, es que se conozca, existe el conocimiento de que se esté realizando esa acción ilícita. Bien, ahora, sí, correcto.